Cuando realmente sueltas el control, le das permiso al universo para que actúe en tu favor de formas que jamás podrías imaginar. Hubo un momento en mi vida en el que, como muchos, estaba obsesionado con tener el control absoluto de todo. Cada decisión que tomaba estaba calculada al milímetro, cada paso en mi vida tenía que alinearse con un plan cuidadosamente diseñado. Pero, a pesar de todos mis esfuerzos, sentía que estaba atascado, como si estuviera nadando contra una corriente imparable. Entonces, surgió una pregunta fundamental: ¿qué pasaría si simplemente dejara de luchar? ¿Y si soltara todo y confiara en algo más grande que yo? Lo admito, al principio sonaba absurdo. Mi mente estaba programada para pensar que soltar el control significaba perderlo todo. Pero en esa lucha constante, lo único que realmente estaba perdiendo era mi paz. ¿Te ha pasado? Esa sensación de cargar el peso del mundo sobre tus hombros, creyendo que si no estás encima de todo, las cosas simplemente se desmoronarán. Me di cuenta de que esa creencia no solo era agotadora, sino también limitante. No estaba dejando espacio para que el universo actuara. El poder de rendirse al universo. Lo primero que tuve que aprender fue a observarme a mí mismo. Empecé a notar cómo mi mente reaccionaba ante la incertidumbre. Cada vez que algo no salía como esperaba, mi cuerpo respondía con ansiedad, tensión, incluso con un diálogo interno negativo. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en un ciclo de miedo y desconfianza. Fue en ese momento cuando decidí hacer un experimento. No tenía nada que perder. Me dije, voy a dejar de pelear. Voy a confiar en que hay una inteligencia mucho más sabia que yo guiando este proceso. Esto no significaba que iba a sentarme sin hacer nada, sino que cambiaría mi enfoque. En lugar de preocuparme por el cómo, me concentraría en el por qué. Comencé por imaginar cómo sería mi vida si realmente soltara las riendas. ¿Qué pasaría si cada día despertara con la confianza absoluta de que las cosas están sucediendo exactamente como deben? Esta idea me llenó de calma, y esa calma fue mi primer indicio de que algo estaba cambiando. El siguiente paso fue practicarlo de forma consciente. Cada vez que mi mente intentaba aferrarse al control, me detenía y hacía algo muy simple: respiraba profundamente y repetía para mí mismo, confía. Todo llegará a su tiempo. Al principio, fue difícil. Mi mente quería respuestas inmediatas, resultados rápidos, garantías de que todo estaría bien. Pero entendí que mi trabajo no era tener todas las respuestas, sino alinear mi energía con la confianza. Y aquí está la clave: esa confianza no es pasiva. Es una acción interna. Es el acto de creer, sin evidencia inmediata, que el universo tiene un plan para ti. Cuando cambias tu enfoque de la desesperación a la fe, todo comienza a fluir. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte: cómo aprender a soltar puede transformar tu vida de formas que nunca imaginaste. ¿Estás listo para descubrir el arte de relajarte y confiar? Aquí comienza el verdadero cambio. El momento en que todo empezó a fluir. Hubo un instante que marcó el verdadero punto de inflexión. No fue algo grandioso ni dramático, sino un momento simple y aparentemente ordinario. Estaba sentado en silencio, practicando una meditación. Mi mente, como siempre, estaba inquieta, saltando de un pensamiento a otro, preocupaciones, listas de tareas, dudas. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En un instante de quietud, sentí algo diferente, como si mi cuerpo y mi mente soltaran una tensión que ni siquiera sabía que estaba cargando. Fue como si todo mi ser hubiera exhalado por primera vez en mucho tiempo. Lo que sentí fue claridad, pero también algo más profundo, una conexión con algo que no podía explicar del todo. Esa conexión no venía de mis pensamientos, era algo que trascendía mi lógica. Sentí, sin lugar a dudas, que había una inteligencia mayor trabajando, y que yo formaba parte de ella. A partir de ese día, comencé a notar pequeños cambios.
Las cosas que antes parecían complicadas empezaron a resolverse con facilidad. Personas y situaciones que coincidían con mis intenciones comenzaron a aparecer casi como por arte de magia. No era coincidencia, ni suerte. Era un reflejo directo de mi estado interior. Había dejado de forzar las cosas, y al hacerlo, abrí una puerta para que el universo entrara en acción. Esta experiencia me enseñó que el universo no responde a nuestro esfuerzo agotador o a nuestra obsesión por controlar cada detalle. Responde a nuestra energía, a nuestro estado emocional. Cuando estás en un estado de tensión, ansiedad o frustración, lo que estás proyectando es resistencia. Y esa resistencia crea barreras. Pero cuando te encuentras en un estado de calma, gratitud y confianza, abres el espacio necesario para que las cosas sucedan. Quiero que te imagines esto: el universo es como un río. Fluye constantemente, llevando todo lo necesario hacia ti. Pero si pasas tu vida construyendo diques de miedo, duda y control, el agua no puede llegar. Soltar es, literalmente, derribar esos diques. No significa que te sientes a esperar sin hacer nada, sino que permites que el flujo natural de la vida te guíe hacia lo que es mejor para ti. Una de las prácticas que me ayudó a reforzar esta idea fue el agradecimiento. Comencé a practicar gratitud no solo por lo que ya tenía, sino por lo que aún no había llegado. Cada mañana, dedicaba unos minutos a sentir gratitud como si ya hubiera recibido todo lo que deseaba. Esa emoción genuina me conectaba con el resultado, incluso antes de que se manifestara. El cambio más importante fue entender que no se trata de creer que el universo te dará lo que pides, sino de saber que ya lo está haciendo. Todo lo que necesitas ya está en camino, pero depende de ti abrirte para recibirlo. Esa apertura no sucede con esfuerzo, sino con confianza. El universo no actúa según tu tiempo, sino en el momento perfecto. Y cuando aprendes a relajarte, descubres que todo lo que buscas ya está buscándote a ti. El poder de la incertidumbre y el arte de confiar. Algo que descubrí durante este proceso es que gran parte de nuestra lucha interna proviene de nuestro rechazo a la incertidumbre. Creemos que para sentirnos seguros, debemos tener todas las respuestas y que cada paso en el camino debe estar claramente trazado. Pero la verdad es que la incertidumbre no es tu enemiga. De hecho, es tu mayor aliada si aprendes a aceptarla. La incertidumbre es el terreno fértil donde ocurren los milagros. Es el espacio donde las posibilidades infinitas pueden manifestarse. Cuando tratas de controlarlo todo, limitas esas posibilidades. Quieres que las cosas ocurran a tu manera, en tu tiempo, y con los resultados exactos que imaginaste. Pero el universo tiene una visión mucho más amplia, una perspectiva que supera cualquier cosa que puedas planear. Me tomó tiempo comprenderlo, pero empecé a verlo de esta manera: cada vez que insistimos en saber cómo y cuándo sucederán las cosas, estamos cerrando la puerta a mejores opciones que ni siquiera hemos considerado. Soltar esa necesidad no es rendirse, es permitir que algo más grande que tú te muestre un camino que probablemente ni siquiera sabías que existía. Hubo un ejercicio que transformó mi relación con la incertidumbre. Me visualicé parado frente a una puerta cerrada. Sabía lo que había detrás de esa puerta porque era mi plan, mi expectativa, mi visión limitada de cómo debían ser las cosas. Pero al abrirla, no encontré lo que esperaba. En lugar de eso, había un vasto paisaje lleno de caminos inesperados, oportunidades desconocidas y posibilidades que nunca habría imaginado por mí mismo. Esa visualización me ayudó a entender que lo desconocido no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Es en ese espacio de incertidumbre donde ocurren las sincronicidades, donde las personas adecuadas aparecen en tu vida, donde las circunstancias perfectas se alinean sin esfuerzo. Pero para que eso suceda, debes estar dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido sin resistencia, sin miedo. La clave está en cambiar la percepción de la incertidumbre. En lugar de verla como algo que te quita control, mírala como una oportunidad para confiar.
Porque en ese acto de confianza, estás enviando una señal clara: estoy listo para recibir lo que es mejor para mí, incluso si no puedo verlo ahora. Y cuando haces eso, el universo responde. Lo que realmente me ayudó fue establecer un ritual diario para recordar esta verdad. Cada mañana, antes de iniciar mi día, me tomaba un momento para decir: hoy elijo confiar. Hoy dejo espacio para lo inesperado. Hoy estoy abierto a las posibilidades infinitas. No era solo una frase vacía, era una decisión consciente de caminar con fe en lugar de miedo. Cuando comienzas a vivir de esta manera, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que no necesitas controlar cada detalle porque estás siendo guiado. Y esa guía, aunque no siempre sea evidente de inmediato, siempre te lleva al lugar exacto donde necesitas estar. Lo desconocido deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un campo de posibilidades ilimitadas. La energía del presente como camino hacia la manifestación. Uno de los mayores descubrimientos que hice fue darme cuenta de cuánta energía desperdiciamos viviendo en el pasado o proyectándonos al futuro. Nos aferramos a experiencias anteriores, recreando una y otra vez las emociones asociadas a ellas. O bien, nos obsesionamos con lo que vendrá, llenando nuestra mente de preguntas como: ¿cuándo sucederá? Y si no pasa, ¿cómo lo lograré? Esta forma de pensar es precisamente lo que nos aleja de lo que deseamos. La verdadera creación ocurre en el presente. No en el ayer, no en el mañana, sino en el ahora. Este momento es el único lugar donde tienes poder. Pero para aprovecharlo, necesitas aprender a estar plenamente aquí, sin dejar que tu mente divague hacia preocupaciones innecesarias o recuerdos que ya no te sirven. Un día, mientras meditaba, me di cuenta de algo: cada vez que mi mente saltaba al pasado o al futuro, sentía una especie de desconexión. Como si estuviera dividido entre lo que quería y mi capacidad para alcanzarlo. Entendí que, al habitar el presente, mi energía estaba completa, unificada. Y cuando mi energía está completamente enfocada en el ahora, estoy en sintonía con la vida. Comencé a practicar algo que llamo anclaje en el momento. Esto no requiere herramientas complicadas ni habilidades especiales. Simplemente se trata de ser consciente de dónde está tu atención. Cuando notas que tu mente comienza a divagar, te preguntas: ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo en este instante? Este pequeño ejercicio me permitió regresar al presente una y otra vez, como un músculo que se fortalece con la repetición. Descubrí que cuando estás verdaderamente presente, empiezas a ver el mundo de una forma diferente. Cosas que antes pasaban desapercibidas se vuelven evidentes. Te das cuenta de las señales, de las oportunidades que el universo pone frente a ti, pero que no podías percibir porque estabas demasiado atrapado en el ruido de tu mente. Además, el presente es donde puedes generar emociones que estén alineadas con lo que deseas. Si anhelas paz, no la encontrarás buscando frenéticamente cómo lograrla, la encuentras cultivándola aquí y ahora. Si deseas abundancia, no se trata de obsesionarte con cómo conseguir más, sino de sentirte abundante en este momento, incluso si parece que no tienes todo lo que deseas. Este fue un cambio profundo para mí. Al estar presente, podía experimentar las emociones de gratitud, alegría y confianza sin importar las circunstancias externas. Y lo que es aún más poderoso, esas emociones comenzaban a reflejarse en mi realidad. Descubrí que el presente no es solo un lugar para habitar, sino un campo fértil donde las intenciones pueden echar raíces y florecer. Cuando aprendes a vivir de esta manera, tu enfoque cambia por completo. Ya no estás persiguiendo sueños en un futuro incierto, estás creando esos sueños en este instante. Cada momento presente se convierte en una oportunidad para alinear tu energía con aquello que deseas. No es magia, es el poder de estar aquí, plenamente consciente, plenamente vivo. Cómo liberar el apego y permitir que lo mejor llegue.
Uno de los conceptos más desafiantes, pero también transformadores, que aprendí durante este proceso fue el de liberar el apego. Es natural querer aferrarse a nuestras metas, a nuestras expectativas y al resultado que deseamos alcanzar. Nos decimos que, si soltamos ese control, podríamos perderlo todo. Pero, paradójicamente, es ese apego el que nos mantiene alejados de lo que realmente queremos. El apego es como un puño cerrado. Imagina que estás sosteniendo un puñado de arena. Si aprietas el puño con fuerza, ¿qué ocurre? La arena se desliza entre tus dedos. Pero si relajas la mano y dejas que la arena repose suavemente en tu palma, permanece allí. Así funciona la energía del apego. Mientras más nos aferramos a un resultado específico, más resistencia creamos. Esa resistencia bloquea el flujo natural de las cosas, impidiendo que el universo actúe a nuestro favor. Lo primero que entendí fue que el apego no se trata solo de desear algo, se trata del miedo a no obtenerlo. Y ese miedo genera una vibración de carencia, una señal que dice, no tengo lo que quiero. Al enviar esa señal al universo, no hacemos más que perpetuar esa falta en nuestra realidad. Liberar el apego significa confiar en que lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser forzado. Un día, mientras reflexionaba sobre esto, me pregunté, ¿qué es lo peor que podría pasar si no obtengo exactamente lo que quiero? Al enfrentar esa pregunta, descubrí algo poderoso. El miedo al fracaso, a la pérdida o a la decepción no es más que una construcción mental. Y al liberarme de ese miedo, me abría la posibilidad de recibir algo aún mejor, algo que mi mente limitada no habría podido imaginar. Comencé a practicar la desapego consciente, un proceso que me permitió relajar mi energía y confiar más profundamente. Esto no significa abandonar tus sueños o metas, sino cambiar la forma en que te relacionas con ellos. En lugar de obsesionarme con el cómo y el cuándo, enfoqué mi energía en sentir la alegría y la gratitud de ya tenerlo, sin importar cómo llegara. Una herramienta que me ayudó fue visualizar mis deseos como si ya hubieran sucedido, pero luego soltar esa imagen con una frase simple, esto o algo mejor. Esta frase era un recordatorio constante de que el universo conoce un camino más elevado y más sabio para llevarme a lo que realmente necesito. Era como decir, sé lo que quiero, pero también confío en que hay algo incluso más perfecto esperando por mí. Al liberar el apego, también noté algo más. Mi ansiedad disminuyó, y mi vida diaria comenzó a sentirse más ligera. Esa ligereza no solo me hacía sentir mejor emocionalmente, sino que también me permitía estar más receptivo a las oportunidades inesperadas. Cuando dejas de aferrarte, creas espacio para que lo nuevo entre en tu vida. Y es en ese espacio donde los milagros suceden. El desapego no es resignación, es la más alta forma de confianza. Es una declaración al universo que dice, estoy listo para recibir lo mejor que tienes para ofrecerme, incluso si aún no puedo verlo claramente. Y cuando lo haces, descubres que lo mejor siempre llega, de maneras que nunca podrías haber anticipado. Transformando el miedo en confianza. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos, y muchas veces es la raíz de nuestro apego, nuestra ansiedad y nuestra incapacidad para soltar. Durante mucho tiempo, el miedo me mantuvo atrapado en patrones repetitivos. Temía equivocarme, temía perder, y lo que es más importante, temía no ser suficiente. Fue entonces cuando entendí que, si quería permitir que el universo me guiara, primero tenía que transformar mi relación con el miedo. Lo primero que aprendí es que el miedo no es un enemigo a vencer, sino un mensajero a escuchar. El miedo, en su esencia, no es más que una señal de tu cuerpo y mente, una advertencia basada en experiencias pasadas o en la incertidumbre del futuro. Pero aquí está la clave, aunque el miedo sea real, no siempre es verdad. Muchas veces, tememos cosas que nunca llegan a suceder, atrapándonos en un estado constante de anticipación negativa. El cambio comenzó cuando decidí enfrentarme al miedo con curiosidad en lugar de resistencia.
Me hacía preguntas como, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué estoy tratando de proteger? ¿Qué historia me estoy contando que me hace sentir así? Estas preguntas no eran fáciles, pero me permitieron desarmar el miedo, desmenuzarlo, hasta entender que, en su mayoría, era una construcción mental que yo mismo había alimentado. Una de las prácticas más poderosas que adopté fue respirar conscientemente cuando sentía que el miedo se apoderaba de mí. La respiración es una herramienta sencilla, pero profundamente transformadora. Cada vez que sentía esa tensión en el pecho o ese nudo en el estómago, cerraba los ojos y tomaba una respiración profunda, lenta. Al exhalar, imaginaba que estaba liberando el miedo, dejando que se disolviera como humo en el aire. No intentaba luchar contra él, simplemente lo dejaba pasar. Otra técnica que me ayudó fue reemplazar pensamientos de miedo con afirmaciones de confianza. Por ejemplo, si mi mente decía, ¿y si esto no funciona?, respondía, todo está funcionando a mi favor, incluso si no puedo verlo ahora. Estas afirmaciones no solo calman la mente, sino que reprograman el subconsciente, enseñándole a enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Algo sorprendente ocurrió cuando comencé a abrazar esta práctica, empecé a percibir el miedo como una señal de que estaba creciendo. Cada vez que sentía miedo, me recordaba que estaba saliendo de mi zona de confort, que estaba avanzando hacia algo nuevo. El miedo dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un indicador de progreso. Además, descubrí que la confianza no es algo que simplemente aparece, es algo que se cultiva. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, estás construyendo un músculo interno que se fortalece con el tiempo. La confianza no significa que nunca sentirás miedo, sino que elegirás actuar a pesar de él, sabiendo que el universo siempre está trabajando contigo y para ti. El momento en que conviertes el miedo en confianza, desbloqueas un nivel completamente nuevo de posibilidades. Empiezas a caminar con una sensación de seguridad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que, pase lo que pase, estarás bien. El miedo pierde su poder cuando eliges confiar, y en ese acto, permites que el universo te guíe hacia el lugar exacto donde necesitas estar. La conexión con el universo a través de la coherencia interior. Una de las cosas más reveladoras que aprendí en este viaje fue cómo nuestra energía personal influye directamente en la forma en que el universo responde a nosotros. Por mucho tiempo, había escuchado hablar de conceptos como vibración, frecuencia y energía, pero no fue hasta que experimenté su impacto directo que comprendí su importancia. La clave está en algo que llamo coherencia interior. La coherencia es ese estado en el que tus pensamientos, emociones y cuerpo están alineados, trabajando juntos hacia el mismo propósito. Sin esta alineación, es como si tu energía estuviera dispersa, enviando señales contradictorias al universo. Pero cuando logras la coherencia, todo dentro de ti resuena con una sola intención clara, y esa claridad es lo que atrae las oportunidades y sincronicidades que necesitas. Una de las formas más efectivas que encontré para entrar en un estado de coherencia fue a través de la práctica de la gratitud. No me refiero a la gratitud superficial, esa que surge solo cuando las cosas van bien. Hablo de una gratitud profunda, una que no depende de las circunstancias externas. Empecé a practicar sentir gratitud por cosas que aún no habían llegado, como si ya fueran parte de mi vida. Por ejemplo, si estaba trabajando en un proyecto, me tomaba un momento para agradecer la inspiración y los resultados, incluso antes de que se manifestaran. El efecto de esta práctica fue transformador. Comencé a notar que, mientras más coherente era mi estado interior, más fluían las cosas a mi alrededor. Personas y recursos aparecían en el momento justo, y situaciones que antes parecían complicadas se resolvían sin esfuerzo. Me di cuenta de que esta alineación interior no solo influía en mi experiencia, sino que era la herramienta más poderosa que tenía para co-crear con el universo. Otro aspecto esencial de la coherencia es aprender a regular tus emociones. Las emociones como el miedo, la ansiedad o la frustración son naturales,
pero cuando se convierten en estados persistentes, desarmonizan tu energía. Comencé a observar cómo reaccionaba emocionalmente ante los desafíos. En lugar de quedarme atrapado en la negatividad, me preguntaba, ¿qué emoción puedo elegir en este momento que esté en alineación con lo que quiero crear? Esa simple pregunta cambiaba todo. El cuerpo también juega un papel crucial en la coherencia. Aprendí que la postura, la respiración y la atención plena tienen un impacto directo en cómo me siento. Al mantener una postura abierta, respirar profundamente y estar presente, mi energía se volvía más estable. Era como si cada célula de mi cuerpo comenzara a vibrar en armonía con mis intenciones. La verdadera magia ocurre cuando la mente, el corazón y el cuerpo están sincronizados. En ese estado, no necesitas luchar por lo que deseas, simplemente atraes lo que está en resonancia contigo. Esta conexión no se siente como algo externo, sino como una extensión de tu propio ser. Al cultivar la coherencia interior, te conviertes en un canal claro para la energía del universo. Y cuando estás alineado con esa energía, no hay resistencia que pueda detener lo que está destinado para ti. Lo que parecía inalcanzable se vuelve inevitable, no porque lo fuerces, sino porque te conviertes en un imán natural para todo lo que está alineado con tu propósito. El arte de soltar y permitir que la vida te sorprenda. Llegó un momento en este proceso en el que me di cuenta de algo fundamental: soltar no es algo que haces una vez y ya. Es una práctica diaria, un compromiso constante con la confianza. Es un acto de fe repetido, que a veces desafía todo lo que creemos saber, porque estamos acostumbrados a querer controlar cada aspecto de nuestra vida. Pero soltar no significa rendirse, sino permitir que el universo haga su parte. Al principio, el concepto de soltar puede parecer confuso. ¿Cómo se supone que trabajes por lo que deseas y, al mismo tiempo, dejes de aferrarte a ello? La respuesta radica en comprender que tu labor no es forzar las cosas, sino crear el espacio para que ocurran. Es como plantar una semilla: haces el esfuerzo inicial de preparar el terreno, sembrarla y cuidarla, pero no puedes obligar a la planta a crecer. Esa parte le corresponde a la naturaleza. El arte de soltar comienza cuando dejas de enfocarte en los resultados y rediriges tu atención al proceso. Me di cuenta de que, al obsesionarme con cómo y cuándo llegaría lo que deseaba, estaba interfiriendo con el flujo natural de las cosas. Al cambiar mi enfoque hacia disfrutar el camino y confiar en que todo estaba sucediendo de la mejor manera posible, empecé a experimentar un profundo alivio. Una de las herramientas que más me ayudó fue establecer intenciones claras, pero luego liberarlas. Cada mañana, dedicaba unos minutos a visualizar lo que deseaba, conectándome con la emoción de ya tenerlo. Pero al final de esa visualización, soltaba la necesidad de controlar cómo se manifestaría. Me decía a mí mismo: esto o algo mejor, en el momento perfecto. Esa simple frase se convirtió en un ancla para mi confianza. También aprendí a disfrutar de las pequeñas señales que me enviaba el universo. Muchas veces, esperamos grandes acontecimientos para validar que estamos en el camino correcto, pero olvidamos que las señales suelen ser sutiles. Puede ser una conversación que escuchas al pasar, una idea que surge de repente o una oportunidad inesperada. Esas pequeñas pistas son recordatorios de que el universo está trabajando detrás de escena. Lo más poderoso de soltar es que libera tu energía para crear desde un lugar de abundancia, en lugar de carencia. Cuando te aferras, envías el mensaje de que no confías en que el universo pueda proveer lo que necesitas. Pero al soltar, declaras: sé que ya está en camino. No necesito preocuparme porque todo está sucediendo en el momento perfecto. Y es en ese estado de confianza que ocurren los mayores milagros. Un día, mientras reflexionaba sobre todo este proceso, me di cuenta de que no se trata de llegar a un destino, sino de quien te conviertes mientras recorres el camino. La persona que aprende a confiar, a soltar y a caminar con fe es la misma que inevitablemente atraerá lo que desea.
Permitir que la vida te sorprenda es, en última instancia, el mayor acto de amor propio. Es reconocer que mereces lo mejor, incluso si no puedes verlo aún. Y cuando sueltas esa necesidad de control, descubres que la vida siempre tiene una manera de darte exactamente lo que necesitas, de formas que jamás podrías haber imaginado.